Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, recibiste toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar. Agradeciéndole por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por permitirnos ir a nuestras labores diarias, cotidianas y permitirnos regresar a alimentarnos espiritualmente, porque así lo dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que le agradecemos por estos momentos, porque son importantes para nuestra vida, porque ciertamente estamos aprendiendo algo de nuestro Creador y no deberíamos de desaprovechar porque no todos quieren este alimento, no todos lo quieren, entonces si el Señor nos ha escogido, aprovechemos al máximo porque no todos son escogidos. La palabra dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Por eso es que le agradecemos porque no estamos aquí ni por buenos, ni por santos, ni por perfectos, sino porque quizás éramos de lo más vil del mundo y usted nos ha rescatado para una vida mejor por el camino, por la verdad y por la vida. Por eso es que le agradecemos y en sus manos ponemos esta reunión y usted toma el control de todo como siempre ha tomado el control de todo, porque usted es nuestro Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Aunado a que nos dé de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Y estas cosas las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, les voy a compartir pantalla y recuerden que de todos modos, si no tienen Biblia a la mano, les preparo una presentación, pero es importante que no se pierda el hábito de alguna forma de manejar la Biblia, ¿vale? Entonces, pues los insto a que lo utilicen y vamos a empezar, ¿ok? Primeramente, acompáñenme, vamos a nueve, Amos 9 del 11 y 12 vamos a leer nada más. Lleva como subtítulo Restauración futura de Israel. ¿Ok? Dice así, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hay algo que me llama mucho la atención justamente en este versículo, hermanos. En sí son dos cosas. Una, que es un portillo. Un portillo son aquellos portales por los cuales la gente podría acceder a las ciudades. La diferencia únicamente entre un portillo y una puerta es justamente eso, o un portal, que no, el portillo es de libre tránsito y los portales se cierran el paso. Y me llama mucho la atención justamente eso, porque, porque hace mención de este elemento y, y justamente es eso. Hoy en día todos tenemos acceso a una Biblia, a las escrituras, a que se predique en las redes sociales, a ver prédicas de pastores en YouTube, en Facebook. Sin embargo, me llamaba mucho la atención porque ahorita había una ONG que de alguna forma están buscando la forma de censurar ciertas plataformas y ciertos discursos, que ya no se pueda predicar en las redes sociales, que lo que se va a escribir o lo que se va a compartir mediante estas redes, pues tiene que llevar ciertos parámetros que no ofendan a ciertos grupos de personas. Y me llamaba mucho la atención justamente eso, porque hoy en día todos tenemos acceso a la enseñanza del Señor, pero llegará un momento en que no será así. Y este capítulo de Amos justamente me hace
me hace pensar en esa situación. Me hace pensar en esa situación que últimamente hemos estado de hecho, a las semanas anteriores, por lo general el Señor ha traído pues palabra muy fuerte. Sin embargo, este miércoles, pues el Señor nos permite escuchar de alguna forma una palabra de consuelo que nos hace de alguna forma recapacitar por aquellos momentos en los cuales la hemos pasado mal. Ya hemos escuchado sobre destrucción, sobre el juicio de Israel, pero sin embargo este tema en particular habla de cómo el Señor está tardo para la ira, pero pronto para la misericordia. Y que lejos de que el Señor quiere que estés de Él, al final de cuentas, este, pues el Señor te va a traer, ya sea con lazos de amor o con lazos de juicio. Pero al final de cuentas el Señor siempre quiere lo mejor para ti y creo que lo mejor para nosotros en nuestra vida, pues de alguna forma es seguir al Señor. Y eso no, me llevaba a hacerme la siguiente pregunta o cuestión y de alguna forma meditar sobre la palabra sobre esto, porque muchas veces tomamos decisiones que no son gratas para el Señor y estas decisiones nos llevan por caminos que a la vez nos traen consecuencias y las cuales son a veces muy graves para nuestra vida. Y este tipo de situaciones, pues de alguna forma nos afectan y hay personas que terminan alejándose del Señor, perdón, cuando ellos son los que se han alejado de Él. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado o hemos atravesado situaciones así, en la cual nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento y terminamos desviándonos del camino? Y de hecho, me hacía recordar una historia. Acompáñenme, vamos a números, ayúdenme a números 12 del 3 al 15 para de alguna forma ver un ejemplo que nos trae este, a la vida o nos hace recordar esta situación en la cual tenemos que vivir esas o afrontar esas consecuencias de las cuales pues nosotros no hemos tomado malas decisiones. Yo traigo la traducción del lengua actual. Gerardo, ¿me apoyas con la... 12 del 13 al 15. Ajá. Amén. Dice así, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido a su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Gracias. Y les voy a leer la traducción de la lengua actual que dice, entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le contestó, si su padre hubiera escupido en la cara, ¿sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento? Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días y en todo ese tiempo el campamento no se movió del lugar. Me llama mucho la atención porque si ustedes leen esta historia completa de Números, habla de cómo Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Y el Señor se enojó tanto que a María le dio lepra. Y sin embargo, Moisés fue y oró y habló con el Señor para que de alguna forma la, le retirara la lepra. Sin embargo, el Señor dijo que no, que María iba a estar 7 días fuera del campamento. ¿Qué es lo que quiero que de alguna forma tomemos aquí en cuenta, hermanos? Que el juicio
Y todas las cosas que nosotros ya decidimos o que hemos decidido en nuestra vida y que nos han llevado por malos caminos, al final de cuentas tenemos que vivir esas consecuencias y tenemos que afrontarlas. Eso es algo de los que tenemos que volvernos responsables. Muchas veces, aquí les puse una imagen y si se pueden dar cuenta, cuántas veces nosotros en lugar de construir palacios hermosos por la premura, por por las apariencias o por muchas otras situaciones, simplemente apilamos rocas y no construimos un templo grato para el Señor. Aquí les estoy hablando de forma metafórica, pero al final de cuentas el templo de Dios somos nosotros mismos. El templo del Espíritu, perdón. El templo del Espíritu somos nosotros. Y por eso hay que pulirlo y por eso hay que edificar y por eso que ese templo de alguna forma donde debe morar, pues al final de cuentas, edificarlo de la mejor forma. Pero muchas veces nosotros queremos, ya sea por apariencia, por premura, por las demás situaciones que ya les comenté, pues al final de cuentas, nosotros simplemente amontonamos cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que esas malas decisiones al final de cuentas nos llevan a edificar mal y en que en cualquier momento pues caigan por sí solas todas esas rocas. Entonces es muy importante, hermanos, saber que de las decisiones que tomemos vamos a tener consecuencias y que de alguna forma las tenemos que afrontar. Hay que ser conscientes de eso y de alguna forma darnos cuenta de la responsabilidad que conlleva ser cristiano. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces queremos que Dios nos resuelva todo. Señor, dame un trabajo, pero yo me la paso sentado en el sillón viendo la televisión. ¿Ustedes creen que así voy a encontrar un trabajo? Ahora sí que como dicen ese dicho de algunos de los monjes católicos, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando. Porque sí, hay que orar al Señor, pero también hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos está enseñando cómo nos debemos de comportar en cada ámbito de nuestra vida. Cómo nos debemos comportar con el vecino, con el jefe, con los compañeros de trabajo, incluso con las personas que te cruzas en la calle. Entonces, por eso es muy importante volvernos conscientes de que las decisiones que tomemos, si no las respaldamos con la enseñanza que Dios ya nos dio, al final de cuentas son vanas y van a terminar cayendo por sí solas. Entonces, por eso les, les hago hincapié en esa situación de que tenemos que volvernos responsables para afrontar esas situaciones. Que vamos, al final de cuentas, el Señor, acompáñenme, vamos a leerlo, en Hebreos, Hebreos 12:11. Gerardo, ¿me apoyas? Yo traigo la nueva versión internacional porque yo siento que está mejor explicado. Se les voy a leer y ahorita leemos la de 1960. Dice Hebreos 12, permítanme, se me perdió aquí el Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. A ver, Gerardo, ¿me apoyas con la... Amén. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí lo podemos ver, hermanos, a lo largo del libro de Amos nos hemos dado cuenta cómo el Señor trajo juicio a la nación y la llevó a la destrucción. Sin embargo, el Señor acompañó a su pueblo. El Señor ahí estuvo con su pueblo, de alguna forma brindando su consuelo y acompañándolos. Al final de cuentas, el Señor, a pesar de que tú estés atravesando por esa situación, que fue a raíz de tus malas decisiones,
que estés sufriendo juicio por eso, al final de cuentas el Señor está ahí presente y de alguna forma te está apoyando, pero no te va a quitar el castigo. Porque es muy importante enfatizar esto, hermanos? Porque muchas veces creemos que, o cuántas veces no le hemos reclamado a Dios estando nuestros, en situaciones muy oscuras a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces no le decimos, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Señor, ¿por qué siento que te has alejado de mí? Señor, me está pasando cierta situación y no te siento presente. Al final de cuentas, el Señor no se alejó de ti. El Señor ahí está. El Señor siempre está a tu lado y de alguna forma te está acompañando durante el juicio o la situación que estás atravesando. Y así como lo hemos visto a lo largo de este libro de Amos, como la nación de, de Jerusalén, tanto del norte como del sur, los habían llevado a hacer el trato, más en el norte, sí, sí, ¿no? El sí, este, donde más juicios había traído al Señor, a raíz de las malas decisiones que había tomado el rey. Entonces es muy importante tener en cuenta esos hermanos, que si nosotros estamos atravesando por situaciones de las cuales nosotros decidimos equivocadamente, tengamos esa, ¿cómo se puede decir? Esa capacidad o ese entendimiento de darnos cuenta que el Señor no nos abandonó, que los que nos alejamos del camino del Señor es Él. Pero sin embargo, el Señor está ahí para apoyarnos. Y como lo dice en esta escritura, la disciplina, porque el Señor disciplina a quien ama. Y ciertamente si usted está siendo disciplinado, es por algo que hizo mal. Y al final de cuentas, ese, ese trayecto que está viviendo, que a lo mejor no es grato para su vida, en ese trayecto el Señor lo está formando. Lo está formando de alguna manera para que se dé cuenta que no fue la elección pertinente en su momento, pero que hubo más opciones. Y muchas veces nosotros tomamos en cuenta al Señor, tenemos al Señor en segundo plano y decidimos en primera instancia nosotros mismos. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto, que el Señor siempre está apoyándonos y siempre está su presencia con nosotros. Aunque nosotros sentamos que el Señor está alejado, los que estamos alejados somos nosotros. Entonces, eso es algo muy importante. Y ahora acompáñenme, vamos a leer. Perdón si voy un poco rápido, hermanos. Es que luego nos atrasamos y quiero que de alguna forma, pues, participemos todos, ¿vale? Y no se queden dudas o comentarios al aire. Entonces, acompáñenme. Hebreos 12:11. Acompáñenme a Primera de Corintios 3 del 10 al 12. Igualmente, yo traigo otra versión. Se las voy a leer primeramente y ahorita Gerardo nos lee la versión de la Reina Valera 1960. La versión es la Nueva Biblia Viviente. ¿Por qué elijo a veces otras versiones? Porque es más entendible, hermanos. O de alguna forma es más fácil de digerir el concepto que se quiere dar o la explicación, ¿vale? Entonces, Primera de Corintios 3, del 10 al 12, y dice así, Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado de cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre el cimiento. Oro, plata y piedras preciosas, o bien madera, heno y hasta hojarasca. Gerardo, ¿me apoyas? Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno y hojarasca. Hasta el 12, ¿ah? Esto es algo que el Señor te enseña en ese proceso, hermano. Que sí, si tomaste malas decisiones, al final de cuentas, si tú apilaste rocas pero no edificaste, nada más apilaste, al final de cuentas el Señor lo destruirá. Como lo dice en el 9, en el 9:11 dice aquí, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Amos 9, 10. Es la lectura que tenemos, perdón. Amos 9, 11 y 12, se los voy a volver a leer, ya lo leímos, pues se los voy a volver a leer. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con lo que tú ya destruiste? Pues de alguna forma, Él va a levantar sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales está invocado mi nombre, por sean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Porque eso es muy importante esta escritura, porque al final de cuentas, el Señor te va a enseñar a edificar tu casa, siempre y cuando tú lo escuches. Que a pesar de que hayas tomado malas decisiones en tu vida, pues como lo dice aquí en el subtítulo, restauración de futura de Israel, así pasa con muchos de nosotros. Cuando de alguna forma hemos sido destruidos, hemos sido asoleados, hemos sido zarandeados de alguna forma por esas malas decisiones en las cuales tomamos en su tiempo, pero que no nos llevaron a nada grato en nuestra vida, pues el Señor también nos va a enseñar a cómo edificar, siempre y cuando lo escuchamos, siempre y cuando lo tengamos presente. Para estar presente en la vida, para que el Señor esté presente en nuestra vida, pues tenemos que hacer lo esencial, que es orar, meditar, ayunar. Entonces es muy importante, hermanos, y no solo eso, sino también congregarse. Más adelante les leeré otra escritura que es algo que únicamente pide el Señor. Perdón. Y es muy importante escuchar la palabra del Señor. Es como les decía, Dios te va a dar el conocimiento de cómo tú debes edificar, pero es un trabajo conjunto. Así como les decía, o sea, si tú quieres un trabajo, vas a salir a buscar ese trabajo. El Señor abrirá puertas para que de alguna forma tengas el trabajo y el Señor te confirmará si el trabajo en el que estás elaborando, pues es el trabajo que el Señor quiere para ti. Pero siempre y cuando tú busques su confirmación. Muchas veces nosotros no confirmamos, decidimos por mente propia y al final de cuentas eso nos lleva a que el templo, pues de alguna forma sea destruido. O nuestro templo donde moramos nosotros, pues de alguna forma seamos destruidos. ¿Cuántas veces no ha pasado que eliges? De hecho, hay una frase, hace tiempo leí un libro que dice, no vayas al supermercado si tienes hambre, porque vas a comprar lo que no querías o lo que no necesitabas. Porque a lo que hacía énfasis en esta frase del libro es que muchas veces por necesidades o por carencias escogemos personas que están a nuestro lado, trabajos que están a nuestro lado, trabajos en los cuales nos vamos a desarrollar o otras cosas que al final de cuentas no es lo que necesitábamos. Y y el ejemplo que se mencionaba en este libro era como en una pareja. ¿Cuántas veces no hay personas que eligen una pareja en base a su necesidad, a porque se sienten solos, a porque mi amiga tiene novia, yo quiero tener novia? O sea, no eligen desde la enseñanza del Señor, sino eligen desde sus carencias emocionales. ¿Qué es lo que termina pasando? Muchas veces, en muchos de estos casos, pues terminan en divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran, no eran personas con los mismos afines.
Y no solo en este ámbito, sino en cualquier ámbito, en los trabajos, en cualquier parte de nuestras vidas, ya sea con los vecinos, con nuestra familia, con, con amistades. No, no sé, hermanos, en cualquier lugar donde tengas que tomar esa elección, pero al final de cuentas siempre con el respaldo del Señor. Entonces, por eso es muy importante aprender del Señor, que el Señor te enseñe y de alguna forma tú edificar. Porque al final de cuentas lo que tú vas a edificar es la forma en cómo vas a vivir el resto de tu vida. ¿Quieres vivir con el Señor? Que el Señor te lleve de la mano o de alguna forma quieres ir suelto y de alguna forma extraviarte, porque es como un niño en el supermercado. ¿Qué pasaba cuando tú te soltabas de tu papá en el supermercado? Terminabas perdido. ¿Por qué? Desviándote por otros afanes o por otras situaciones que no iban de acuerdo a lo que tu papá quería para ti. Entonces es lo mismo con el Señor. Si tú no te tomas de la mano con el Señor, vas a terminar desviándote y yéndote por otros caminos que te van a llevar de alguna forma, pues a otros lugares que no son gratos para ti, hermano. Entonces, por eso es muy importante que elijas y que permitas al Señor que te ayude a elegir. No que lo hagas tú desde tus carencias o tus necesidades emocionales, porque muchas veces nos equivocamos, elegimos mal y terminamos con, con aquella situación, perdón, perdón, con aquellas situaciones que no son gratas para nuestra vida. Entonces, hay que poner ojo en esa situación. Vamos a regresar. Acompáñenme otra vez a Amos 9. ¿Me apoyas, Gerardo? Amén. Del 13 al 15. 15. Amén. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aquí hay otra situación muy importante, hermanos, y que a mí me llamó mucho la atención justamente por eso. Porque a pesar de todas las malas decisiones que hemos tomado, que de alguna forma nos han llevado pues, a esos valles de lágrimas, a esos desiertos, a esos templos destruidos, mal edificados, que a pesar de todo eso siempre hay que esperar en el Señor, porque al final de cuentas Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestro comportamiento, pues el Señor de alguna forma procura que le sigamos. De hecho, como lo leímos hace rato en Números, como María, a pesar de que había este, murmurado en contra de Moisés, sí, es verdad, sufrió las consecuencias de esa murmuración, que fue vivir con lepra 7 días fuera del campamento. Sin embargo, el Señor la restauró. Ahora, también hay que tener conciencia de algo, hermanos, porque también lo dice en Efesios, me parece, que el que pecare deliberadamente ya no habrá Hebreos, hasta... No, no, es ¿Perdón, Isra? es el libro de Hebreos. sí, Hebreos. Ahorita busco la escritura, hermanos, pero nada más es para poner, para no parafrasear, pero es para ponerle un ejemplo, que también, ahora sí que como decía mi tío en paz descanse, no la agarres de lote baldío. O sea, sé consciente de lo que estás haciendo. No porque el Señor te va a perdonar,
o porque el Señor perdona, crees que tú tienes ese permiso de pecar deliberadamente. No es así. Es cierto, el significado de pecado es errar o error, pero una cosa es un error y otra cosa es hacerlo deliberadamente. O sea, es como, por ejemplo, saber que el fuego quema y que una vez porque tú prendiste la estufa y volteaste y te quemaste porque no te diste cuenta, eso es entendible. Pero si tú sabes que la estufa está prendida y vas conscientemente a quemarte, eso ya es otra situación. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hermanos. No pecar deliberadamente es cierto. Sí hay ocasiones en las que vamos a caer. Nadie está exento. Perfecto, solo hay uno y ese es Jesucristo. Es cierto que vamos a caer, pero levantarnos y al final de cuentas ser conscientes de esa situación y aprender. Dice, por ahí dice una frase, ¿no? Que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero para el Señor hay que hay que ser un poco más precavidos. ¿Por qué? Porque si tan solo el Señor ve la lujuria como fornicación, si tan solo ver o desear a una mujer ya lo ve el Señor, o sea, los estándares del Señor son tan altos, hermanos, que si tú estás enojado con tu hermano, casi casi el Señor dice que lo estás asesinando. Entonces, por eso hay que ser muy precavidos. O sea, los estándares del Señor para con nosotros, que leemos de su palabra, son más altos que cualquier otra persona, porque dice que al que mucho le dio, mucho le demandará. Y si a nosotros nos dio el entendimiento de las escrituras, también a nosotros se nos demandará. Entonces, para nosotros como cristianos debemos de ser más conscientes de esas, perdón, debemos de ser más conscientes, debemos de ser más conscientes de esas situaciones, hermano, y estar alerta lo más que podamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el Señor, si algo nos hace es que tengamos esperanza en Él y al final de cuentas nos instruye. Acompáñenme, vamos a Salmos 25:3. ¿Me apoyas, Ger? Amén. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Esperar en el Señor. Y no solo eso, también instruirnos. Porque aquí, como aquí lo dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Si ustedes esperan en el Señor, pues al final de cuentas el Señor no los va a confundir, no va a permitir. Más bien les está dando la fortaleza a ustedes para que no se confundan, para que al final de cuentas sepan cuando el Señor está obrando en sus vidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ustedes no tienen esa enseñanza del Señor, ¿qué es lo que pasa? Se rebelan o lo toma como rebeldía cuando tú no estás leyendo tus escrituras. ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas serás avergonzado. Y no porque el Señor sea cruel o malo contigo, sino simplemente porque tienes que vivir las consecuencias de las malas decisiones que a veces tomamos. Entonces, por eso es muy importante esto, hermano. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? El Señor te instruye, tomas tú las decisiones. Si tomas bien tus decisiones, pues estás edificando bien. Si no, si tomaste malas decisiones, ¿qué va a pasar? Pues tu edificio se va a terminar colapsando. ¿Qué es lo que qué es lo que aprendiste ahí? Cómo no construir. Y si edificaste bien, pues estás aprendiendo cómo edificar bien. En ambos lados, hermanos, si estás edificando bien,
pues te vuelves consciente de que lo estás haciendo bien. Y si lo estás haciendo mal, sabes cuáles son las cosas que te están llevando por un mal camino. Por eso es muy importante tener esperanza en el Señor y de alguna forma esa instrucción, porque es lo que vemos a lo largo de este libro de perdón, de Amos, como desde un principio fue desolado el pueblo de Israel y al final de cuentas está esa esperanza y que en un futuro el Señor lo restaurará. Entonces, por eso es muy importante que pongamos atención en la forma en cómo edificamos, en la forma en cómo aprendemos, tener esa esperanza del Señor y de alguna forma aceptar su instrucción, tanto desde antes como cuando ya cometimos ese error o esa falla, porque la instrucción siempre se da. El Señor te da la instrucción antes. Si escuchas su voz, vas a edificar bien. Pero si no escuchaste su voz, vas a edificar mal, se va a caer el edificio, pero ese proceso de levantarte, el Señor te va a instruir para que edifiques bien. Por ejemplo, ahorita Gerardo y yo antes de comenzar la reunión estábamos platicando de situaciones o extremos de hermanos que ahí tenían una situación complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que son hasta cierto punto muy extremistas, con mucha religiosidad. Y hay cosas, yo lo que le decía a Gerardo, lo único que yo me abstengo son las cosas que no edifican. Hay cierto tipo de música que no es edificante para mi vida, hay cierto tipo de programas en televisión que no son edificantes en mi vida, hay tipos de reuniones o fiestas que no son edificantes en mi vida. De esas cosas sí me abstengo, pero hay cosas que al final de cuentas estoy en el mundo y que de alguna forma me ayudan para mejorar como cristiano. Entonces hay situaciones en las cuales pues me ayudan para edificar en ciertos aspectos de mi vida. Entonces por eso es muy importante entender esa, esa instrucción del Señor y aprender a analizar en qué situaciones estamos metidos. Porque como lo leímos hace algunas semanas ya, meses, ya se puede decir, este, el rey de Israel creía que estaba haciendo las cosas bien, pero al final de cuentas no era así y por eso el Señor llevó a juicio al pueblo de Israel. Entonces, muchas veces en nuestra vida pasa así. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero al final de cuentas no son gratas para el Señor. ¿Por qué? Porque para el Señor está buscando que de alguna forma seamos lo mejor posibles. De hecho, la Escritura lo dice que no te da cargas que tú no puedas soportar. Entonces Él no te va a poner en situaciones en las cuales tú no puedas salir adelante. Así como el Señor te pone el problema, también te da la respuesta, siempre y cuando lo escuches. Entonces es lo mismo en este aspecto de nuestras vidas. Saber diferenciar de lo que es para el Señor y de lo que no lo es. Entonces, no llegar a esos extremos, pero sí darnos cuenta de lo que edifica y de lo que no edifica. Leer un libro que de alguna forma te va a ayudar a entender mejor la palabra del Señor, pues creo que es edificante. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces yo por lo general busco traducciones, otras traducciones de la Biblia, como ahorita lo vieron a lo largo de la presentación, para de alguna forma comprender mejor la lectura del Señor. Entonces eso me ayuda a mí a edificar mejor, de alguna forma, en ciertos aspectos de mi vida. A eso, a ver revistas en este caso, ¿qué serían? Pornográficas, o el típico vaquerito, ¿cómo le llaman? Bueno, este tipo de revistas que saben, o de chistes, o de Garfield, dice Jera, que no van a ser edificantes para tu vida y que al final de cuentas te van a llevar por otros caminos que no lo son. Entonces, por eso es importante esa instrucción del Señor y esperar en Él de alguna forma, ver las cosas que son buenas para nuestra vida, que nos van a ayudar a edificar y saber si, saber
en base a los estándares del Señor, si son buenas para nuestra vida o no lo son. Y por último, hermanos, vamos a leer la última escritura para dar pie a las participaciones en Miqueas 6:8. Creo que esta era otra versión. Ahí no me acuerdo, hermanos. Dejen. Miqueas 6:8. No, no, es la Reina Valera 1960. Dice Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿De qué es lo que estamos hablando, hermanos? Sí, tienes que esperar en el Señor. Sí, tienes que recibir la instrucción del Señor. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y el Señor solo te pide estas cositas, estas tres cositas, que creo que cuando te percatas que los mandamientos no son gravosos en el aspecto que son para que te vaya bien en tu vida, estas tres cositas que dice aquí en Miqueas, que dice solamente es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Solo tres cosas, hermanos. Solo tres cosas y aquí habla del comportamiento. De hecho, en la Biblia lo dice nuestro Señor, en el Evangelio, perdón, lo dice nuestro Señor muy claramente. La ley se resume en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a codiciar su mujer o sus cosas. Entonces, de eso es hacer justicia. Y cuando ves a una persona, ¿por qué? Porque podemos cumplir en los mandamientos, pero sin embargo, si fallamos en uno de ellos o nos hacen falta otras cosas, por ejemplo, los mandamientos es eso, ser justos. ¿Quién hasta cierto punto se consideraba justo? Los fariseos. ¿Y qué pasó en la parábola del buen samaritano? La persona, el samaritano, que de alguna forma no cumplía la ley, tenía misericordia. Entonces, aquí es todo, hermanos. Como les decía, para el Señor, los estándares son sumamente altos. Servirle a Dios, preocuparte por sus cosas, y también la escritura lo dice, ¿no? El reino de Dios y tu justicia y lo demás se te dará por añadidura. Y aquí es lo mismo. Sé justo, ten misericordia. Justicia habla de la ley. Amar y tener misericordia habla de la gracia. Y humillarte ante tu Dios habla del servicio al Señor. Y no solamente al Señor, sino dedicarte a los asuntos del Señor. Dedicarte a escuchar su palabra. Dedicarte a meditar sobre ella, a ayunar y a poner por práctica todo lo que Él de alguna forma te está instruyendo. Entonces, hermanos, es muy importante esta palabra de Miqueas, que al final de cuentas, como Él lo dice, solo pide de ti eso, la ley, la gracia y tener a Dios presente en todo aspecto de tu vida. ¿Vale? Pues hasta aquí, hermanos, lo vamos a dejar y simplemente hacer un repaso general de ver cuando se destruye el templo. Al final de cuentas, sí vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sin embargo, el Señor va a estar ahí para nosotros, acompañándonos en ese proceso, dándonos ese consuelo y no solo eso, instruyéndonos para que al final de cuentas tener esperanza de que algún día el Señor nos va a levantar y que aquellas cosas que decidimos mal, hoy en día o en un futuro, el Señor nos restaure y ya sea que quieras que restaure tu familia, que restaure tu trabajo, que restaure tu negocio, pues tener esa esperanza siempre y cuando tenga la instrucción del Señor.
Bueno, hermanos, hasta aquí. Abro micrófono. Si alguien quiere participar, levante su manita, perdón, o prenda su micrófono. ¿No? Híjole. No sé si se desconectó mi micrófono o, o qué pasó. ¿Sí me escucha? Ah, adelante, hermana Fanny. Hola, buenas noches. De acuerdo con lo que se compartió el día de hoy, me hacía el señor considerar que ya llevamos varios estudios donde él nos está pidiendo volvernos de todo corazón. Y se hablaba también hace poco de la parábola del hijo pródigo, que cuando regresa, la actitud con la que vuelve al padre no es de venir a exigir más en su posición de hijo, sino antes bien pide misericordia para que quede bajo él pues la protección del Padre. Y aquí podemos, si lo aplicamos en nuestras vidas, como bien decías, Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros y aunque a veces nos apartemos y no hagamos las cosas como Él le agrada, no por eso deja de tener amor para con nosotros y no por eso nos va a dejar solos. Pero también hay que considerar que con cada mala decisión no solo afectamos nuestras vidas, sino que también lo lastimamos a Él. Como papás, cuando tus hijos toman malas decisiones, te puede mucho porque tal vez tú vislumbras un futuro diferente para ellos y quieres que siempre les vaya bien y quieres lo mejor para ellos. Y yo pienso que ese sentir también viene de Dios, que Él quiere lo mejor para nosotros como hijos, pero a veces mm, preferimos como que el camino largo y complicado, cuando Él siempre nos ha mostrado con su ejemplo que el ser manso y humilde te va a dar siempre y sujeto a lo que el Padre te diga es lo que siempre te va a dar el mejor resultado. Vas a batallar menos, vas a sufrir menos y siempre vas a estar con la certeza de que Dios está contigo. A veces no sientes su presencia no porque Él no esté, sino porque es complicado que tú puedas estar cerca de Él, porque el pecado es el que te aparta. Pero si ya nos están hablando de esto, pues consideremos para que sea Él mostrándonos qué estamos haciendo mal y que nos ayude también poniendo el querer como el hacer en nosotros para reconvenir el camino y procurar siempre estar en comunión con Él. Era el comentario. Gracias, Vicente. Gracias, hermana. Sí, de hecho, en Alcohólicos Anónimos hay una situación, bueno, hay como un estudio, se puede decir, ¿no? Que es un alcohólico, dice que afecta a 10 personas a su alrededor. Y pasa el caso contrario. Si tú estás bien, 10 personas a tu alrededor van a estar bien. Pero si tú estás mal, esas 10 personas, al final de cuentas, las vas a terminar contaminando. Y me llamaba mucho la atención justamente eso, justamente por lo que comenta la hermana Fanny, porque cuando no estamos haciendo las cosas correctas como para el Señor, no solo nos estamos afectando a nosotros, estamos afectando a terceros. Entonces, también, como dice bien la hermana Fanny, hay que ponernos a considerar y ver todas esas situaciones en las cuales de alguna forma nos han llevado a otras situaciones que no son gratas para nuestra vida y al final de cuentas desagradando al Señor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Gerardo. Buenas noches, hermanos. Fíjense que bueno, se cerraba con la escritura de humillarte ante tu Dios y muchas veces pues, no nos queremos ni agachar. Decían por ahí, eh, mis compañeritos donde conocí al Señor, dice, cuando no te puedas agachar, a hincarte para humillarte con el Señor, avienta tus zapatos abajo de la cama. Solamente así te vas a poder hincar y para sacarlos y ahí aprovecha, acuérdate del Señor y órale a Él. Y fíjense que en el principio del tema dice, en aquel día yo levantaré
El Señor con nosotros, cuando ya no podemos, el Señor nos levanta y dice que nos levantará de nuestras ruinas, dice, los levantaré de nuestras ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. A final de cuentas, con nosotros como personas es lo mismo. Cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no podemos, cuando ya se nos acabó ese, ese, ese egoísmo, que ya no tenemos nada, el Señor nos levanta. Y el Señor lo que va a hacer si seguimos es edificarnos. Y a final de cuentas, levantar y edificar es lo mismo, es crecer. Y en nosotros es crecer espiritualmente a la imagen y semejanza del Señor. Porque tenemos que entender algo bien, bien claro. Imagínense, ahorita Vicente comentaba, los estándares del Señor son muy altos y sí lo dice la palabra, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces, deberíamos de considerar y no tomarlo en poco, porque muchas veces lo tomamos en poco. Queremos ayuda, vamos, pero de verdad cuando queremos la ayuda, vamos y estamos dispuestos a hacer lo que nos van a decir o vamos a querer seguir siendo lo que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer. Porque yo me acuerdo que desde que conozco al Señor y donde lo conocí, va la gente a pedirte un consejo, pero no lo hace. Entonces, ¿para qué perdiste el tiempo pidiéndome un consejo? La gente va a la iglesia pidiéndole a Dios, Dios te da el consejo más perfecto, y seguimos haciendo nuestra voluntad. Entonces, ¿para qué le pedimos al Señor? Entonces, con el Señor es así, el Señor es bien claro en su palabra, y hace rato me sorprendió una palabra, y los voy a dejar pensando, y alguien sí va a saber, y alguien lo va a buscar, de un personaje que cuando llevaban el arca, iban, me parece que unos bueyes, la llevaban cargando, y se cayeron, y Dios ya había dado una orden, que el arca no se tocaba, y esta persona, de buena intención, tocó el arca para que no se cayera, ¿y qué creen que le pasó? Se murió, pero porque el Señor ya le había dicho, ya había dado una orden. Y el Señor cuando da una orden para bien o para mal, es lo mismo, Él la cumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Entonces, pues tengamos cuidado en esa situación, porque al final de cuentas así somos de impulsos cortos. Nos emocionamos, pero nunca acabamos lo que comenzamos. Y cuando yo conocí del Señor, me decían, termina siempre lo que comienzas. Y empecé a trabajar en eso. Y empecé a proponerme cosas y las empecé a terminar. Y con esto del Señor es lo mismo. Decía Pablo, en la carrera, prosigo al blanco. Y pues los ojos puestos en Jesús, no hay de otra, ni izquierda ni a derecha. Y no prometamos nada, hermanos, no prometamos nada al Señor si no lo vamos a cumplir. Mejor mantengámonos en silencio y tratemos de hacer lo mejor que podamos. Porque por emoción hablamos, pero luego ya no queremos cumplir. Y esa es otra faltota con el Señor, porque el Señor conoce todo. Entonces, hace rato también leía eh, una escritura de un personaje que dice, conforme a la Biblia, de los pastores. Y sí, que deben de ser irreprensibles, de una sola mujer, que deben de ser ejemplo. Y que la mayor prueba de los pastores es cuando se bajan del púlpito y tener esa humildad con la gente. Y otra cosa es que es mejor una persona del pueblo que está sentada sin decir nada y tratando de agradar al Señor que nosotros que servimos a veces. Entonces, pues tengamos cuidado con las cosas del Señor y Él promete, si ya pecamos, soportar también, soportar el castigo, pero siempre con la confianza de que Él nos va a levantar y que nos va a edificar, pero que ya no somos nosotros, sino siguiendo la guianza del camino, de la verdad y de la vida, y eso solo proviene del Señor. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que es algo que nosotros no entendemos aquí, pero que si lo aplicamos,
en un futuro, en unos posteriores días, o es como cuando la gente va, supongamos, ahorita se me ocurrió el ejemplo, cuando la gente le piden esos programas que sacan en la televisión para cantar, ¿cuántos requisitos les piden? Y miles de gentes van, participan y nada más quedan que unos 20 pone. Y participan y hay jueces, pero esos jueces son exigentes y solamente una persona gana. Con el Señor es similar. Hay que darlo todo conforme al Señor. En esos programas de cantar va a aparecer una persona, lógicamente, que va a ganar porque tiene una muy buena voz, ha practicado mucho y convenció a los jueces. Pero con nosotros también, si estamos aprendiendo del Señor, para estar apuntados en el libro de la vida, pues yo creo que tenemos que estar a la altura del Señor y por eso lo dice, no me acuerdo la escritura que habla de la Biblia, que es para redarguir, para enseñar y que dice que para alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea que sí se puede. El problema es que nosotros a veces desistimos. Ese era mi comentario, hermano. La verdad, a mí me gusta mucho este ejemplo, hermanos. Bueno, yo como una persona que hace casitas, que dibuja casitas, me gusta mucho, porque este ejemplo si lo pones esa metáfora como que tú eres esa casa, la casa del Señor, al final de cuentas esas inventaciones del Señor, esas inventaciones lo que te va a mantener fuerte al final de cuentas es el Señor, pero debemos de tener cuidado en cómo edificas. Al final de cuentas, todos los que tienen una casa propia, y si no, aunque tengan un departamento que están rentando, al final de cuentas se percatan que hay detalles y que a lo largo de la vida siempre va a haber detalles. Y esos detalles, va a haber que le tienes que dar mantenimiento, va a haber momentos en los cuales tienes que regresar a hacer algunas cosas que dejaste de hacer hace tiempo. Entonces, es muy importante y es muy interesante este ejemplo justamente por eso, porque al final de cuentas, pues todo esto, esta metáfora, como lo leíamos en Primera de Corintios 3 10 y 12, pues los detalles pueden ser muy bonitos, con perlas preciosas, con madera de caoba, no sé. Imagínense la casa más lujosa, pero empezando desde una casa muy pequeña. Entonces, eso es algo que me gusta mucho porque así es la forma en la cual el Señor te instruye que a lo largo de tu vida, porque la carrera espiritual creo que nunca se va a acabar, nunca se acaba, pero si ya estás en este camino, ver todos esos detalles que te hacen falta, pulirlos, porque como bien lo decía Gerardo, el panteón está lleno de buenas intenciones, dice, ¿no? Y es más importante hacer algunas situaciones que solamente tener como en mente esa situación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hable ahora o calle para Hola siempre. hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Adelante, Zaira. Es que me da risa porque van dos veces que mencionas el súper y Fer y yo andamos en el súper, Ah, ok. pero pues gloria a Dios porque él siempre no se le pasa ningún detalle. Pues sí, el Señor yo creo que nos invita a esforzarnos y a ser valientes porque Él quiere perfeccionarnos. Sin embargo, pues no es nada fácil y hay cosas que a veces uno mismo siente que se le salen de las manos, ¿no? Y que quisiera pues esforzarse más, pero a veces no da. Y en la mañana yo platicaba con el Señor sobre el tema y me recordaba que hace como un año y medio, 2 años, yo tenía problemas de adicción al cigarro y me lo quitó de una manera pues, sobrenatural, solo así se puede decir, y fue totalmente él quien me ayudó. Entonces, recordar siempre que tenemos un Dios muy, muy, muy grande
y que aún Él entiende nuestro lado humano, pero siempre está para ayudarnos. Entonces hay que tener fe, hay que esforzarnos, ser valientes y saber que Él nos va a sacar de sea lo que sea con lo que estemos luchando hoy en día. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Aira. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué pasa para acá? A ver, Reina. Buenas noches, hermanos. De lo que ahorita se estaba hablando es, pues siempre el Señor siempre nos dice que tenemos que ser fuertes y valientes, ¿no? Y de cualquier manera. El domingo que di mi testimonio, se me olvidó de decirles hubo un evento aquí atrás de la casa de una iglesia que me invitaron y la verdad, cómo es tan maravilloso Dios que en los momentos más difíciles que estás viviendo, Él te habla, ¿no? Por su palabra. Les dije del corazón, ¿no? Que a veces nos lastiman tanto el corazón que a veces quisieras tirar la toalla. Por eso decía el pastor que en el escuchar y ver, pues esa era dañino para el corazón, ¿no? Tratar de no escuchar de lo que dicen y ver cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque pues están hablando sobre, como decía ya Vicente, ¿no? Él es arquitecto, ¿verdad? Y él pues hace sus planos para casas, ¿no? Y es cuando Dios nos dice que nosotros venimos desde abajo, ¿no? De lo más vil. Entonces esos cimientos tienen que estar muy bien, empezando cuando tú conoces del Señor, cuando tú lo aceptas, tienes que estar bien, ¿no? Pero llega el momento que cuando tú conoces del Señor, y se los voy a hacer sinceramente, y no soy la única, hay veces que el primer amor se te va, a veces el primer amor se te va, y no es así, porque si en verdad tuviéramos esos cimientos que Dios nos dejó, tenemos que estar adelante. Entonces, yo todas las historias que veo así por decir de David y todo eso, yo digo, ¿cómo ahorita en este momento se vive lo mismo que antes, cuando Dios les hablaba? Entonces, y aún así no entendían. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar bien esos cimientos. Es difícil, porque cuando tenemos muy grandes problemas, tribulaciones, dices, "Oh, pues, ¿qué está pasando, no?" Y cuando yo oí la prédica del pastor el sábado en el evento, y tiene razón, o sea, tiene razón, porque nosotros como cristianos tenemos que dar un buen testimonio. Entonces, yo me preguntaba, todas las cargas que he tenido desde octubre, como decía Nazaret, que a ella parece, o sea, el año le fue muy, muy difícil, ¿no? Yo creo para muchos, pero a unos muchos y a otros pocos. Entonces, y bien decía, para mí medio año me fue, pero, o sea, muy difícil, ¿no? Estoy cansada. A veces quisiera tirar la toalla, pero aprendí mucho del pastor del sábado que hubo el evento acá atrás que decía que, que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque Él hasta el fin del tiempo va a estar con nosotros. Nosotros ya no somos de aquí, somos de allá. Entonces tenía mucha razón el pastor, ¿no? Que nosotros como humanos a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto si yo estoy bien contigo, Señor? Pero nunca nos preguntamos para qué. Y yo le decía al Señor, Señor, estoy muy cargada. A veces quisiera tirar la toalla, a veces quisiera, no sé qué hacer. Muchas cosas me han pasado, pero le doy gracias al Señor, ¿no? Porque yo sé y yo me ponía a platicar con Dios ahí en mi recámara y le decía, Señor,
Tú nos estás preparando por las grandes tribulaciones que vienen. Y tenemos que estar preparados porque a veces en un momento queremos recaer. Imagínense cuando se venga, cuando Cristo venga o cuando ya tengamos las más señales, no vamos a resistir. Yo le pido mucho al Señor que me ayude a ser, y esforzarme y ser valiente, ¿no? Y pedirle al Señor que me dé fuerzas para seguir adelante. Que yo sé que siempre, que cuando yo lo conocí, Él siempre ha estado conmigo, pero a veces no nos damos cuenta. Es todo, hermanos. Sí, así pasa. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación, que al final de cuentas el Señor es ese sostén y es eso que de alguna forma, pues, nos da esos cimientos, ¿no? Y regresar a ese primer amor, que al final, como les decía, eh, si vemos que empieza a entrar agua, por decir así, a nuestros cimientos, pues hay que impermeabilizar. Hay que impermeabilizar y de alguna forma trabajar fuerte en ello para fortalecernos y fortalecer al Señor. Más bien, que el Señor nos fortalezca a nosotros. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O terminamos? Hola Vicente. Sí, algo que es importante ver es, algo que decía Pablo, es que cada uno examine cómo sobreedifica, porque la piedra es Cristo, la piedra que nosotros debemos de tener como fundamento es Cristo, pero muchas veces nosotros hemos sobreedificado sobre ese fundamento de una manera equivocada. Por eso tú puedes ver a los discípulos y ellos tenían realmente tribulaciones fuertes, fuertes, donde tenemos un Job que tus hijos fueron muertos, su ganado, todo fue quitado. Sin embargo, él estaba sobreedificando su fe sobre una fe sincera y duradera. Y muchas veces nosotros no sobreedificamos bien porque vienen esos momentos difíciles y se vienen abajo los muros, porque no es un muro de cemento, es tabla roca. A veces queremos escuchar predicaciones que nos levanten, que nos ayuden, pero hermano, que algo que nos levanta es Jesucristo. Y por eso los apóstoles decían, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Por eso es la diferencia entre el cristiano y la gente del mundo. El cristiano tú lo puedes ver firme en su fe, aquel que realmente ha sobreedificado correctamente, lo ves firme a pesar de que pudiera estar pasando por cuestiones difíciles, lo ves entero. Hace un tiempo en la Secretaría de Educación Pública mandó a todas las escuelas después de lo que pasó del temblor que se inspeccionen y muchas escuelas se cerraron por cuestiones de que tenían que sobre sus muros construir pilares, etcétera, para que se puedan fortalecer las escuelas y no pase lo que pues lastimosamente pasó en alguna de las escuelas que se vinieron abajo. Y muchos pues por cuestión de esto no lo quisieron hacer, pero así estamos nosotros como cristianos. Hasta que no vemos el temblor y vemos de qué estamos hechos, porque para eso es la prueba, para ver de qué estás tú hecho. Decía Dios al pueblo hebreo, te llevé al desierto y te probé ahí para precisamente saber qué había en tu corazón. Y esa es la razón de las pruebas, para ver cómo estamos sobreedificando. Si nos hemos venido abajo, entonces quiere decir que hemos sobreedificado sobre muros que han sido de tabla roca. Y por eso es que se vienen abajo. Pero dice, pero dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Habla de una reconstrucción, no de una construcción, una reconstrucción. No conocerlo, es reconocerlo. Ya lo conoces, vuélvelo a. Ya construiste, vuelve a construir de una manera firme y sólida. Ya te diste cuenta cuáles son las partes débiles que tienes en tu fe. Sobre esas hay que trabajar. Se hablaba el domingo, son áreas de oportunidad, hermano, que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Por eso el Señor te permite ver que muchas veces pensamos que estamos muy fuertes en la fe y cuando viene la tentación nos damos cuenta que somos tan frágiles y débiles que a la primera cedemos. Entonces, eso Dios permite para que trabajemos en ello y pidiéndole al Señor que nos ayude y nos dé fuerzas. Entonces, creo que este libro, Vicente, que ya se terminó,
nos habló mucho, no solamente a Judá, sino habló a todos, que veamos cómo estamos en nuestras vidas, pero que el Señor promete esa reconstrucción del templo y ese templo somos tú y yo. Entonces pongamos mucha atención en cada uno de los libros, cómo el Señor nos va hablando y no solo es al pueblo, sino está hablando a uno mismo. Eso quería comentar, Vicente. Sí, exactamente, Isra. Muchas veces pasamos por alto eso. Muchas veces decimos, esto le quedaría a tal hermano, esto le quedaría a otro hermano, pero nunca, de hecho, como una vez te lo comenté, ¿no? Cuando tú señalas a alguien, hay un dedo señalando a alguien, pero hay otros tres señalándote a ti mismo, ¿no? Y es donde debes de poner atención, porque muchas veces ahí es donde estamos fallando. Estamos viendo lo que le queda a cada una de las personas y nuestro edificio está mal. Estamos viendo la grieta del de enfrente, pero no estamos viendo que nosotros ya ni ventanas tenemos. Entonces, es muy importante poner atención. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? ¿No? Gerardo, ¿me apoyas cerrando con la oración, por favor? Vamos a orar. Padre bendito, reciba usted toda la honra, la gloria y la alabanza, agradeciéndole porque nos permitió terminar este libro de Amos. Y yo creo que a todos nos queda claro el mensaje que usted nos ha dado. Porque a final de cuentas su palabra no es para Amos, no es para su pueblo solamente, sino para todos en general, porque usted es el creador de todo, del universo, de la tierra, de todo lo que hay aquí, de todo lo que se mueve, todo lo que respira, todo lo que tiene vida. Por eso es que le agradecemos el día de hoy haber terminado un libro más, haber degustado este alimento que quizás nos supo amargo, como dice luego su palabra, que comer este libro sabe amargo, pero después le vamos tomando sabor y nos empieza a gustar y más si empezamos a atender su voluntad. Yo creo que el gozo el gozo y la paz es lo mejor que puede venir en nosotros y solamente partiendo de ahí es como podemos seguir esperando eh, en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente sabemos que el día de hoy fue porque así le ha placido a usted y nos ha dado la oportunidad al mundo en general de un día más y de darnos la oportunidad de alcanzar un milagro que usted tiene preparado, pero a veces el mundo nos tiene desviados. Y siendo diciembre, es muy fácil la manipulación, porque más allá de ver una casa bonita, adornada con luces, pero quizás adentro del hogar esté oscuro. Y tenemos que entender que ese templo somos nosotros. Y nosotros tenemos que brillar, porque el Espíritu Santo y Jesucristo tienen que brillar y ser ejemplo para que los demás digan, yo quiero de eso que tienes tú. Por eso le agradecemos, porque los discípulos decían, ¿a quién iremos que nos dé palabras de vida eterna? Y hablando de vida eterna, agradecemos que su ira se ha retrasado, porque lo que usted quiere y está escrito es que todo el mundo conozca de usted, hasta el último rincón de la tierra, que nadie se quede sin conocerlo. Por eso es que le agradecemos y en sus manos estamos. En sus manos están mis hermanos aquí conectados, su iglesia del parque, y déles a cada uno conforme a sus necesidades que usted ya sabe desde antes que se las expongamos. Y estas cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.